Hola, iniciamos la segunda parte del tema distribución de fármacos y continuamos ahora analizando diferentes circunstancias. Lo primero que queremos comentar son cuáles son los factores o recordar un poco los factores que modifican la distribución, que influyen en la distribución del fármaco. Y resumiendo, podemos decir que esto depende esencialmente de 5 factores. Uno, las propiedades físico-químicas del fármaco, muy importante, la lipo o hidrosolubilidad del mismo, que va a condicionar la permeabilidad a través de la membrana, así como el tamaño de la molécula. La posibilidad de que se fije o no a las proteínas plasmáticas, el flujo sanguíneo a los diferentes tejidos, la permeabilidad de las membranas y la afinidad del fármaco por los tejidos. Y claramente todas aquellas circunstancias o situaciones propias o inherentes a la persona o al paciente en el momento específico del tratamiento que pueda modificar estos factores. Analizaremos entonces a continuación cuáles son los factores fisiológicos más importantes que pueden influir en modificar la distribución de los fármacos. Y en primer lugar, consideramos la edad de los pacientes. Tenemos que durante el primer año de vida el agua corporal total va disminuyendo, expresado como porcentaje del peso corporal, y hay cambios significativos en la proporción entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, por lo que aquellos fármacos que sean altamente hidrofílicos, muy polares, van a haber modificado de manera significativa su volumen de distribución. Y de ejemplos tenemos antibióticos como la ampicilina o la amicacina, que ven aumentado significativamente el volumen de distribución en personas menores del año de edad. En el caso de los adultos, ya entre 20 y 80 años, más bien el agua corporal total disminuye cerca de un 15 a 20%, y más bien el total de grasa aumenta. Por lo que en estos casos, para fármacos que sean más liposolubles, el volumen de distribución aparente va a ir aumentando con la edad, que es lo que sucede, por ejemplo, con el diazepam. Y también conforme van transcurriendo los años, pueden haber cambios en los niveles proteínas en plasma y en la perfusión sanguínea a los diferentes órganos y tejidos, que eventualmente pueden ir provocando cambios en los valores del volumen de distribución para un mismo fármaco conforme pasen los años. Entonces, en el caso de pacientes geriátricos, se proponen las siguientes ecuaciones para calcular los volúmenes de distribución. En el caso de mujeres, el volumen de distribución pues, sería obtenido a partir de esta ecuación, donde V25 corresponde al volumen de distribución determinado en pacientes adultos jóvenes aproximadamente de 25 años. Ese volumen se multiplica por estos factores, 49 por 25 menos 0,130 multiplicado por la edad menos 25 y dividiendo todo entre 49 por 25. Y en el caso de los hombres, lo que cambia es, dentro del paréntesis, un par de términos. 54 en lugar de 49 y punto 199 en lugar de punto 13. Por ahí con esto entonces se puede hacer esa corrección del volumen de distribución en pacientes pediátricos. En cuanto al peso corporal, la obesidad causa una disminución de hasta un 45% del agua corporal total. Entonces acá es necesario tener mucha precaución con fármacos que sean hidrofóbicos, es decir, muy lipofílicos, porque su volumen de distribución va a estar incrementado de manera significativa. En el caso de fármacos hidrofílicos, no necesariamente hay tanta variación, pero hay algunos casos específicos en los que se deben tener mucho cuidado. Y aquí entran en consideración los antibióticos de la familia de los aminoglucósidos, que su circunstancia particular es que presentan efectos secundarios muy significativos y muy cercanos a
problemas de toxicidad con ligeras modificaciones en la dosis. Entonces, por eso es que en estos casos se prefiere calcular la dosis utilizando un peso denominado peso de dosificación, que lo veremos en la siguiente diapositiva. Este peso ajustado, recordemos, para pacientes con obesidad y en el caso de tratamientos de antibióticos aminoglucósidos, se debe ajustar de esta manera. Entonces, el peso ajustado va a ser igual al peso ideal más 0.4 por el PCT menos el peso ideal. Donde PA es el peso ajustado para la dosificación, PI es el peso ideal que debería tener de acuerdo a la edad y el tamaño del paciente, y PCT es el peso corporal total, el real. Ese peso ideal se debe calcular en el caso de los hombres, aplicando esta fórmula, y en el caso de las mujeres, esta otra ecuación. ¿Okay? Recordando que esto es específicamente en pacientes obesos en tratamientos con aminoglucósidos. Otro factor que influye es la gestación y dentro de la gestación el estado de la gestación. A medida que va avanzando el embarazo, se va evidentemente produciendo un incremento del peso corporal total. Esto provoca un aumento progresivo del volumen de distribución, que en principio debería afectar a todos los fármacos, pero resulta más relevante para los que son de carácter hidrofílico, y muy particularmente en la fase final del embarazo. Además, conforme avance la gestación, se observa una disminución progresiva de las concentraciones plasmáticas de albúmina y un incremento de la alfa-glicoproteína, sobre todo al final del embarazo. Y esto, evidentemente, fármacos que se unan a las proteínas plasmáticas, pues entonces va a provocar variaciones en el volumen de distribución. A continuación, veremos algunos factores patológicos que influyen en la distribución de los fármacos y que es necesario tener muy presentes. El primer caso es la insuficiencia cardíaca, que es esta condición en la cual el corazón ve alterada su, por llamarlo de alguna manera, su rendimiento o su eficacia, y por lo tanto, al haber una disminución del gasto cardíaco, se ve disminuida la perfusión de los tejidos. Esto provoca una respuesta fisiológica incrementando el número de latidos por minuto del corazón para suplir esa deficiencia de la perfusión de los tejidos. Sin embargo, ustedes sabrán, ¿verdad? El corazón, perdón, como todo músculo, si se pone a trabajar con mayor intensidad, va a provocar atrofia, ¿verdad? Una hipertrofia en este caso del músculo, que es lo mismo que sucede con músculos esqueléticos, ¿verdad? Como brazos y piernas o pectorales, que si vamos al gimnasio y ponemos a trabajarlos mucho, provocan hipertrofia, ¿verdad? Y un crecimiento. En el caso del músculo cardíaco, esto es indeseable, porque ese crecimiento del músculo más bien lo que provoca es que sea menos eficiente. Por lo tanto, ese crecimiento del corazón provoca mayor disminución del gasto cardíaco. Entonces entramos en un círculo vicioso donde los pacientes tienen una muy pobre perfusión a la mayoría de los tejidos. Entonces, en el caso de la insuficiencia cardíaca, como ya dijimos, hay una disminución del gasto cardíaco, hay un incremento de la actividad del sistema nervioso central, provocando una disminución de la perfusión de los tejidos y una redistribución del gasto cardíaco. Puede provocarse retención de agua y sodio, hay un aumento de la presión venosa, sistémica y pulmonar, puede provocarse hipoxia tisular, congestión visceral, disminución de la motilidad gastrointestinal, puede haber edema, y todo esto va a alterar las pautas de distribución. Un problema bastante serio. Claramente, entonces, al disminuir la perfusión de los tejidos, el efecto más significativo, hay una alteración significativa de cómo se distribuyen los fármacos. Entonces, en el caso de fármacos hidrosolubles, por ejemplo, como la lidocaína, el volumen de distribución puede verse incrementado, porque hay un aumento del fluido extracelular. Ahora, no resulta sencillo poder predecir
las modificaciones que podrían producirse en el volumen de distribución a consecuencia de esta patología. Y como sabemos, la distribución es un proceso cinético muy complejo, es multifactorial. Para que podamos definirlo por simples parámetros basados en el análisis compartimental, como solamente el volumen de distribución. En el caso de la insuficiencia renal, ¿verdad?, que es una disminución de la función renal, puede causar alteraciones en el proceso de distribución de los fármacos que eventualmente se traducen en modificaciones del volumen de distribución. Igualmente, no hay una generalización. Para algunos fármacos podría disminuir el volumen de distribución y para otros aumentar, y para otro grupo incluso podría no haber modificación. Digamos que el efecto más significativo en el caso de la insuficiencia renal es que se modifican las concentraciones plasmáticas de proteínas y normalmente con una disminución, por lo que hay una disminución de la posibilidad de que se vuelvan las proteínas, que es lo que sucede con la fenitoína. Si se disminuye la unión a proteínas, esto significa que hay más fármaco no unido a proteínas, más fármaco libre que puede salir de circulación y llegar a los tejidos donde se unirán a los respectivos receptores, provocando el efecto farmacológico, que en este caso, al verse incrementada esta fracción no unida, o que llamamos fracción libre, entonces también los efectos tóxicos se van a ver incrementados de manera significativa. En el caso de pacientes que hayan sufrido quemaduras, que estamos hablando de quemaduras en un área bastante significativa del organismo, vamos a ver diferentes fases. En la fase aguda, que esta dura aproximadamente unas 48 horas, hay una pérdida de fluido vascular como consecuencia de la destrucción de los vasos sanguíneos. Esto lleva a una disminución drástica del gasto cardíaco y una situación de hipoperfusión tisular, o sea, una disminución significativa del fluido a los diferentes tejidos. Inmediatamente pasadas estas 48 horas sigue una fase hipermetabólica, más bien caracterizada por un incremento del gasto cardíaco y un aumento de la temperatura corporal. Además, los niveles de albúmina plasmática van a fluctuar de manera significativa durante varias semanas, con una tendencia a la disminución, lo cual evidentemente pues, provocará una menor unión a proteínas, de fármacos que se llaman proteínas, con las consecuencias derivadas de eso. Y por lo tanto, entonces, resulta pertinente venir a considerar, evaluar, analizar cuál es el efecto de la unión a proteínas y a otros componentes en los diferentes tejidos. Entonces, tenemos claro que los fármacos van a interactuar con diferentes estructuras. En primer lugar, a nivel de la sangre, con células y proteínas que vamos a encontrar en este fluido, y en los tejidos extravasculares. Las moléculas con las cuales van a interactuar los fármacos generalmente van a ser macromoléculas, como proteínas, el ADN o el tejido adiposo. En el caso de la interacción con proteínas, podemos tener de dos tipos. La unión intracelular, aquí el fármaco se va a unir a una proteína en el interior de la célula, que por ejemplo podría ser su receptor, por lo que normalmente en este tipo de unión se obtiene una respuesta farmacológica. Aquí se habla entonces de receptores primarios. Cuando la unión es extracelular, es porque el fármaco se une a una proteína en el exterior de la célula y normalmente acá no hay una respuesta farmacológica. Se habla entonces de receptores secundarios o silenciosos y principalmente esto sucede con las proteínas que se encuentran en el plasma circulando por todo el organismo. Esta unión a proteínas entonces, sobre todo a nivel plasmático, va a influir de manera significativa en el comportamiento tanto farmacocinético como farmacodinámico, porque únicamente la fracción libre, es decir, aquella que no está unida a las proteínas, es la que está en disposición de
salir de circulación y acceder a los receptores. Es decir, es la única que puede ser eficaz. Esta unión, por lo tanto, puede condicionar la distribución y la eliminación, muy particularmente fármacos altamente unidos, como la warfarina, que es un anticoagulante, o el ácido valproico, que es un anticonvulsivante, que se unen en un 99 y 98% respectivamente a las proteínas, van a presentar un volumen de distribución pequeño. Es decir, se unen tanto a las proteínas que la mayor cantidad de fármaco va a permanecer en plasma, unido a las proteínas. Por eso presentan un volumen de distribución pequeño. Ahora, fármacos con poca unión o nula con una proteínas tienen mayor posibilidades de abandonar la circulación sanguínea y van a presentar generalmente volúmenes de distribución mayores o muy elevados. E inclusive, en estos casos, fármacos que se unen muy poco o prácticamente en cero proporción a las proteínas y que además sean muy lipofílicos, incluso podrían presentar volúmenes de distribución mayores al agua corporal total. Recordemos que aquí estamos hablando de volumen de distribución aparente. ¿Esto qué significa? Que si el fármaco es muy lipofílico y va a tender más bien a almacenarse, a depositarse en tejido adiposo o huesos por su alta lipofilia, la concentración plasmática es muy pequeña. Así que si hacemos aquel cociente, ¿verdad?, de concentración o cantidad de fármaco, perdón, entre concentración plasmática, hacer la concentración muy plasmática, muy pequeña, porque el fármaco se va a encontrar predominantemente almacenado en tejido adiposo o hueso. Eso nos dará un valor alto de volumen de distribución, que recuerden, no necesariamente corresponde con una zona anatómica específica, porque estamos hablando de un volumen aparente. Dada esa concentración plasmática y dada la dosis administrada, es el volumen en el que debería disolverse esa cantidad de fármaco para dar esa concentración. Ahora, lo otro que hay que tener claro es que la distribución es un proceso complejo que, como ya hemos visto, depende de numerosos factores. Entonces, por ejemplo, la digoxina y los antidepresivos tricíclicos, así como el itraconazol, que otros fármacos, que tienen un alto grado de unión a las proteínas plasmáticas, pero igualmente son muy afines a las proteínas en los tejidos, van a presentar valores elevados del volumen de distribución. ¿Por qué? Porque entonces van a tender a almacenarse en esas proteínas tisulares. Generalizaciones, hay que tener mucho cuidado con ello. Y en esta imagen lo que podemos ver entonces es de una manera más visual, ¿verdad?, lo que hemos venido explicando. El fármaco llega a la circulación sanguínea y ahí puede interactuar con las células sanguíneas o con las proteínas plasmáticas formando complejos de características reversibles. Ahora, la única especie química que puede salir de la circulación sanguínea atravesando los poros de la membrana capilar es el fármaco que no esté unido a estas macroestructuras, por una cuestión simple de tamaño. Entonces, la fracción libre es la que puede llegar a los tejidos extravasculares, donde ahí puede interaccionar con proteínas en el tejido o con los respectivos receptores para obtener la respuesta farmacológica. Igualmente, todas estas interacciones son reversibles, así que este fármaco que está en los tejidos va a regresar a la circulación sanguínea para que luego proceda el proceso de eliminación, que puede tener dos caminos. Llegar, por ejemplo, a órganos donde predomine la biotransformación de las moléculas, como es el hígado, donde aquí puede interaccionar con proteínas o con enzimas que provocarán esa biotransformación. O la fracción libre en plasma, pues llegará a órganos donde se da predominantemente la excreción, como por ejemplo puede ser el riñón, donde ahí también puede unirse a proteínas en ese tejido o sencillamente ser excretado por la orina. Pero entonces lo importante es que únicamente la fracción libre es la que puede distribuirse a los diferentes órganos o tejidos. Y eso es
que necesitamos tener muy claro en este momento. Luego ya analizaremos los procesos de biotransformación y de eliminación. Entonces, en el caso de las proteínas plasmáticas, las principales que vamos a encontrar en circulación pues son estas tres. La albúmina, un peso, digamos, pequeño comparado con las lipoproteínas, pero es la que se va a encontrar en mayor concentración, en mayor proporción. Niveles plasmáticos normales de 35 a 50 gramos por litro. Luego tenemos la alfa-glicoproteína ácida, que está en una concentración bastante pequeña, 0.4 a 1 gramo por litro. Y las lipoproteínas, que ya veremos, hay diferentes categorías, y por eso los pesos moleculares oscilan entre los 200.000 a los 3.400.000 Dalton. Pueden ser bastante grandes. Y las concentraciones son variables, que dependen de cada tipo de lipoproteína. Entonces, como ya vemos, son los tres tipos principales de proteínas con los que pueden interactuar los fármacos a nivel de plasma. La albúmina, como ya lo dijimos, es la más abundante y en este caso, al ser la más abundante, pues puede ser la máxima responsable de la fijación o unión de los fármacos. Normalmente va a fijar ciertas sustancias endógenas, tales como ácidos grasos y bilirrubina. Y en el caso de los fármacos, principalmente va a tener un papel fundamental para unir o fijar fármacos neutros, o sea, polarmente neutros, o ácidos débiles, primordial. En este caso, el sitio de unión para los fármacos ácidos es el grupo N-terminal de los aminoácidos, mientras que para las bases parece ser que el mecanismo para fijarse es más inespecífico, es decir, un grupo funcional específico que pues, ayuda a fijar. Para las alfa-glicoproteínas se conoce que tienen un único sitio de unión que tiene una alta afinidad y va a fijar principios activos básicos altamente liposolubles. Entonces, de las alfa-glicoproteínas se puede decir que son proteínas de gran afinidad, pero baja capacidad porque su concentración es muy baja. Por el contrario, la albúmina, esta mayor concentración, es de baja afinidad, pero alta capacidad. Y por último tenemos las lipoproteínas que se van a clasificar según la densidad. Y aquí sería por las siglas en inglés, tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad, las de densidad intermedia, las de baja densidad y las de muy alta densidad. Estas lipoproteínas van a dejar principalmente fármacos muy liposolubles, por ejemplo la ciclosporina A, el diclofenaco, la imipramina o el diltiazem, entre otros. Muy bien, ¿cómo es esto de la cinética de la unión a proteínas? En primer lugar, lo que debemos tener claro es que la unión reversible de los fármacos con las proteínas es un proceso dinámico, no es estático, es dinámico. Y podemos describirlo mediante la ley de acción de masa. Entonces, tenemos que la proteína se une con el fármaco, y esto es por las siglas en inglés de drug. Proteína más fármaco va a formar el complejo fármaco-proteína. Y podemos hablar de una constante de asociación y una constante de disociación, si queremos verlo desde esa perspectiva. El proceso global, que sería la asociación, pues entonces su expresión de equilibrio sería que es igual a la concentración del complejo fármaco-proteína dividido entre el producto de las concentraciones de la proteína por el fármaco. Y de acá nos va a ser útil para algo que veremos después, es despejar la concentración del complejo fármaco-proteína, que será igual al producto de la constante de asociación por la concentración de proteínas totales por la concentración del fármaco. Esta K se conoce como la constante de afinidad y la definimos como el cociente de K1 entre K2. Para fármacos que presenten una elevada capacidad de fijación, normalmente esta Ka tendrá valores entre 10 a la 5 y 10 a la 7. Y aquellos que tengan una baja o moderada capacidad de unión, el valor de Ka oscilará entre 10 a la 2 y 10 a la 4.
En este caso ahora, si vamos a llamar PT a la concentración total de proteína presente, pues entonces va a ser la suma de la concentración de la proteína que está formando el complejo con el fármaco más la concentración de la proteína que está libre. Vamos a definir R como el número de moles de fármaco que está unido al total de moles de proteína. Y entonces tendríamos que R sería la concentración del complejo, ¿verdad? Porque ahí los moles de fármaco unidos dividido entre el total de moles de proteína. Pero este total, ya lo acabamos de definir acá, sería concentración del complejo más la concentración de proteína. Sustituyendo en esa expresión el valor para la concentración del complejo que antes habíamos encontrado, pues entonces tendríamos que R es igual a K por concentración de proteína entre concentración de fármaco dividido entre concentración K por concentración de proteína por concentración de fármaco más la concentración de proteína. Aquí abajo sacamos a factor común concentración de proteína y simplificando nos queda que R es igual a esta expresión que encontramos acá. K por concentración de fármaco dividido entre K por concentración de fármaco más 1. Lo normal es que para una proteína en particular exista más de un sitio de unión. Entonces, si tenemos n sitios de unión, R pues se expresaría mejor de esta manera. Igual a n por K por D entre K por D más 1. Okay, recordando que R es esa fracción de fármaco unido con respecto al total de proteína presente. Y si representáramos gráficamente ese valor de R con respecto a la concentración de proteínas, pues obtenemos esta curva hiperbólica. Es decir, vemos que la razón o esa fracción de fármaco unido a proteínas, conforme va incrementándose la concentración de fármaco, va aumentando hasta que se alcanza un máximo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, claramente se satura el proceso. Hay una cantidad finita de sitios de unión y de proteínas. Por lo tanto, si la concentración del fármaco va incrementándose significativamente, pues el proceso será saturando. Entonces, si tomamos como base la última ecuación que encontramos para R y haciendo algunas transformaciones matemáticas, puede determinarse los valores de la constante de afinidad y de n, o sea, el número de sitios de unión, mediante un par de métodos gráficos que resultan muy sencillos. El primer método es el llamado trazado de Klotz o del doble recíproco. Entonces, tenemos la ecuación, podemos encontrar. Y toda esa expresión, perdón, ahí incluyendo el R, lo elevamos a la menos 1, incluyendo el R, obtenemos lo siguiente. Que si podemos ver tomando como variable dependiente 1 entre R y como variable independiente 1 entre la concentración de fármaco, se obtiene una línea recta, en el cual la pendiente es igual a 1 entre n por k y, como ustedes podrán ver acá, el intercepto corresponde al inverso del número de sitios de unión. Entonces, conociendo el intercepto y conociendo la pendiente, podemos encontrar tanto n como el valor de la constante de afinidad. La otra posibilidad es el llamado trazado de Scatcherd. En el trazado de Scatcherd, bueno, partimos de esta expresión, simplemente pasamos esto a multiplicar, despejamos R, pasando esto a restar, y multiplicamos todo por 1 entre D. Entonces nos queda esta expresión, R entre D es igual a N por K menos R por K. Y acá si graficamos como variable dependiente R entre D contra R, obtenemos también una línea recta con intercepto igual a N por K y como pendiente el negativo de la constante de afinidad. Y nuevamente, ¿verdad? Trabajando los datos de esta manera, pues en cualquiera de los dos casos se obtienen fácilmente los valores del número de sitios de unión y de la constante de afinidad. Entonces,
viendo un poco del tipo de proteínas con el que nos encontramos, analizando la cinética de las proteínas, qué factores van a influir en cómo se unen los fármacos a las proteínas. Con respecto al fármaco, sus propiedades físico-químicas y la concentración, ¿verdad? Que es muy importante eso, ¿verdad? La forma, la estructura molecular, el hecho de que la molécula sea polar o no polar, va a influir en cómo se pueden unir las proteínas y claramente la concentración de fármacos. Con respecto a la proteína, pues la cantidad disponible para la unión y la naturaleza físico-química de la misma. Cuanto a la afinidad, pues la magnitud de esa constante de afinidad o de asociación. Y cuando se administra de manera simultánea más de un fármaco, entonces es donde se pueden dar las llamadas interacciones de fármacos. Es decir, fármacos que pueden competir por ese mismo sitio de unión de las proteínas o alteración con otras sustancias que modifique la afinidad del fármaco. Luego tenemos las condiciones fisiopatológicas, donde en pacientes con enfermedad hepática hay una disminución de la concentración y cantidad total de proteínas, porque recuerden, el hígado es el sitio en el cual se sintetizan las proteínas, por lo tanto, una enfermedad hepática va a provocar una disminución de esta síntesis. En el caso de las personas embarazadas o personas fumadoras, la albúmina va a estar disminuida. Y ya lo vimos, ¿verdad? En el caso de las quemaduras, aparte de múltiples factores, hay una disminución per se de las proteínas plasmáticas. Bueno, retomando un poco de las interacciones entre fármacos, ¿qué sucede con fármacos que estén altamente unidos a las proteínas? Bueno, que puede haber una competencia y desplazamiento de fármacos que estén unidos a proteínas. Entonces, aquí hay que tener en cuenta los siguientes factores. Aquellos que tengan mayor afinidad pueden desplazar a los de menor afinidad. Pero los de baja afinidad pueden desplazar a aquellos con mayor afinidad si la concentración es lo suficientemente elevada. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que sucede entre el ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina, y la warfarina. La warfarina, como ya vimos, se une cerca de un 99% de las proteínas plasmáticas. El ácido acetilsalicílico tiene una unión intermedia, o sea, mucho menos afín. Pero ¿qué puede suceder? Pacientes, ¿verdad?, que no es tan inusual que se les dé como parte de su tratamiento anticoagulante la warfarina y el ácido acetilsalicílico, que también tiene actividad antiplaquetaria. Entonces, en estos casos hay que tener mucho cuidado porque la warfarina, al incrementar, al estar tan altamente unidos, cualquier modificación o desplazamiento de esa unión a proteínas puede aumentar de manera significativa la fracción libre, digamos así. De cada 100 moléculas de warfarina que lleguen al plasma, como se unen un 99%, entonces 99 estarán unidas a las proteínas, es decir, solo una estará libre. Y nuevamente con ese 1% libre es que se alcanza el efecto farmacológico. Ahora, ¿qué sucede si se administra un fármaco que desplace en un 1% la unión de las proteínas? Bueno, que ahora en vez de estar libre, el 1% estará libre el 2%. No parece mucho, pero vean que esto significa un incremento del 100%, o sea, se duplica la fracción libre. Y solamente esto puede provocar efectos tóxicos significativos. Entonces, por eso, en fármacos altamente unidos hay que tener mucho cuidado con posibles desplazamientos en la unión a proteína. Entonces, siempre prestar atención a fármacos que tengan una unión a proteínas mayor al 90%. Fenitoína, diazepam, anticoagulantes orales, entre los principales. Otras posibles uniones, ya no a proteínas, sino a otras estructuras, por ejemplo a lípidos, ya lo vimos en la presentación anterior, el caso del DDT o diclorodifenilticloretano, que es un insecticida organoclorado,
muy lipofílico que tiende a quedarse unido al tejido adiposo. En el caso de la unión a ácidos nucleicos, son uniones que se consideran irreversibles y se toman como pérdidas del fármaco. Ocurre principalmente a nivel de hígado y de cerebro. Y un ejemplo clásico es la cloroquina, que se utiliza para el tratamiento de la malaria, que en este caso entonces si ocurre a nivel de cerebro podemos verlo como pérdida, puede ser beneficioso. Se utiliza para la malaria, pero también en algunos casos de amebiasis, de la infección con amebas a nivel hepático, debido a que tiende a acumularse en el hígado, por esto no los ácidos nucleicos en el hígado, más bien esa alta concentración de cloroquina, a nivel de hígado, resulta beneficioso para el tratamiento de la anemia. Entonces, vean que los puntos pueden ser relativos. Pero esa pérdida por esa unión a ácidos nucleicos, en este caso resulta más bien positiva. Y por último, entonces, considerando un poco esta unión a otros tejidos y cómo se almacenan los fármacos, entonces podemos hacer de esa relación con respecto al volumen de distribución. Vamos a recordar un poco esto. Tenemos que el volumen de distribución es, en un momento determinado, la cantidad de fármaco en el cuerpo con respecto a la concentración plasmática. De aquí entonces podemos decir que la cantidad de fármaco en el cuerpo, en ese momento determinado, será igual al volumen de distribución por la concentración plasmática. Entonces, de manera similar o analógica, siendo la analogía, podemos escribir que la cantidad de fármaco en el plasma será igual al volumen plasmático por la concentración plasmática. Y en tejidos, podríamos plantear una ecuación similar, diciendo que la cantidad de fármaco en el tejido X, será igual al volumen de ese tejido por la concentración de fármaco en ese tejido. ¿A qué sería igual la cantidad de fármaco en el cuerpo? Pues igual a todas esas cantidades, ¿verdad? La cantidad total, pues tiene que ser lo que está en el plasma más lo que está en los tejidos. Expresado en este caso como los productos de los volúmenes correspondientes por las concentraciones correspondientes. Si en esta ecuación dividimos todo por la concentración plasmática C, nos quedaría que el volumen de distribución aparente será igual al volumen plasmático más el volumen de tejidos por la concentración de un tejido dividido entre la concentración plasmática. Ahora, vamos a plantear que la fracción no unida del fármaco en el plasma, es decir, la fracción libre, corresponde a la concentración del fármaco libre entre la concentración plasmática. Y en el tejido, equivalentemente la fracción libre en el tejido, pues sería la concentración del fármaco libre en el tejido dividido entre la concentración del fármaco en el tejido. Vamos aquí a hacer una suposición, y esto sí es una suposición, que en el equilibrio, cuando se alcance el equilibrio de distribución, la concentración de fármaco libre en plasma es igual a la concentración de fármaco libre en el tejido. Entonces, a partir de esta expresión, podemos decir que la concentración de fármaco en el tejido será igual a la concentración de fármaco libre en plasma dividido entre la fracción de fármaco libre en el tejido. Y ahora sustituimos en esta expresión que habíamos encontrado antes y nos queda esta, donde tendríamos que el volumen de distribución será igual al volumen plasmático más el volumen en el tejido por la fracción libre en el tejido, en plasma, perdón, dividido entre la fracción libre del tejido. Y acá es donde podemos analizar, haciendo uso de esta ecuación, cómo se vería modificado el volumen de distribución de un fármaco si, por ejemplo, cambia la fracción libre en plasma. Bueno, cuando veamos la práctica de este tema, pues ahora haremos algún ejercicio donde podamos utilizar esta ecuación que nos permita analizar de una manera, digamos, aproximada cómo podría haberse afectado el volumen de distribución modificándose la fracción libre en plasma. Y bueno, con esto damos por concluido lo que corresponde a la
digamos, exposición de los contenidos del tema de distribución de fármacos.